Entonces decidimos hacer la cartilla de los derechos de las mujeres, porque las mujeres tenemos derechos. Las mujeres no queremos ser más que los hombres, eso tiene que ser muy importante, no queremos sustituir a los hombres, pero nunca más queremos ser menos que los hombres, porque nos trataron muchos años como si fuéramos menos. Imagínense un dicho que me lo llegaron a decir a mí, probablemente a ustedes, que decían, calladita te ves más bonita. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos. Nada de que calladitas nos vemos más bonitas, eso ya no. Usted nos ha dicho que a usted lo asaltaron dos sujetos, ¿verdad que sí? Sí. Lo cierto es que estos sujetos eran un hombre y una mujer, ¿verdad que sí? No. Eran dos hombres, ¿cierto? Sí. Y estos dos hombres no andaban acompañados por ninguna mujer en ese momento, ¿verdad que no? No, solo andaban Lo dos. cierto, señor Peñate, es que usted dice que el sujeto más pequeño lo amenazó con un cuchillo, ¿sí o no? Sí. Y usted dice que vio ese cuchillo también, ¿verdad que sí? No, no lo dije. Lo cierto es que usted dijo que se lo habían puesto en el lado derecho del estómago, ¿sí o no? Sí. Y usted estaba pendiente de esta zona de su cuerpo, ¿verdad que sí? En ese momento no. Lo cierto, señor Peñate, es que a usted lo asaltaron en la noche, ¿verdad que sí? Sí, pero y se en podía la ver. noche no alumbra la luz del sol, ¿verdad que no? No, pero había una Lo lámpara cierto como de es que las cosas se ven mejor con la luz del día, ¿sí o no? Sí. En el lugar que lo asaltaron había una lámpara, ¿verdad que sí? Sí. Y usted asistió, junto con la señora jueza, a una diligencia para comprobar que efectivamente esa lámpara existía, ¿sí o no? No. Lo cierto es que usted nos dijo que el pantalón del sujeto más pequeño era de color oscuro, ¿verdad que sí? Por ese Sí. gesto debemos entender un sí. Sí. Lo cierto es que usted no nos dijo el color exacto de ese pantalón, ¿verdad que no? No. Usted después del asalto se dirigió a la empresa CompuSystem, ¿sí o no? Sí. Usted se dirigió a ese lugar para pedir ayuda. Pues iba en busca de ¿Usted ayuda. pidió ayuda, sí o no? Sí. Lo cierto es que le pidió ayuda al vigilante David Castro, ¿verdad que sí? Fue el primero que me ¿Sí encontré. o no? Sí. Testigo. Lo cierto es que David Castro a usted lo ayudó. Sí. Ustedes dos salieron a buscar a los dos asaltantes, ¿verdad que sí? Sí. Porque usted los había perdido de vista, ¿cierto? Sí. Estando en la empresa CompuSystem, ¿el vigilante llamó a la policía, sí o no? No. Lo cierto es que a lo lejos usted señaló a uno de los sujetos que lo asaltaron, ¿sí o no? Sí, porque lo tenía de ¿Señaló a frente. un sujeto, sí o no? Sí. Y el señor David Castro no había estado con usted en el momento del asalto, ¿verdad que no? En ese momento Lo no. cierto es que el vigilante capturó a la persona que usted señaló, ¿sí o no? Sí. Fue en ese momento que ustedes llamaron a la policía, ¿cierto? No. Lo cierto es que después de detenido este sujeto, ustedes llamaron a... Contrainterrogatorio a la psicóloga de Fiscalía. Correcto. Ok. Endel Tulvin desarrolla una teoría sobre la memoria a largo plazo. ¿Es correcto? Correcto. Ok. Hace una explicación entre implícita y explícita. Y para temas prácticos me voy a dirigir a dos tipos de memoria. Okay. La episódica y la semántica. ¿A qué se refiere con esto? Por el momento no lo recuerdo. ¿No recuerda qué es la memoria episódica ni la memoria semántica? No. La psicóloga no recordaba. Tal como lo recuerda, no hay problema. Ok. La episódica es lo que pasa en un evento determinado, ¿sí? Habla exactamente de un episodio, ¿sí? En específico. Y la semántica sí, no lo recuerdo. Ok, para temas de la memoria episódica podemos decir que las personas recordamos ciertos momentos por las emociones que tenemos en ese momento, un cumpleaños, una graduación, una fiesta, etc. Correcto. Ok, muy bien. ¿Cómo afecta el tiempo en el factor de las emociones? En este caso estamos hablando de 6 años los que han transcurrido para la memoria que tuvo la víctima. Volvemos a que fue un evento traumático, no fue un evento común, sino es como una fiesta de cumpleaños que pueden estar sentimientos o emociones relacionadas a bienestar o alegría. Estamos hablando de que es un evento donde el trauma fue intenso y donde pues este evento pues queda marcado, es una memoria
episodio como bien lo menciona, donde en este evento en específico los sentimientos y las emociones relacionadas pues son a través del trauma, ¿no? Por eso estamos hablando de la culpa, la vergüenza, la emoción, la tristeza, el llanto frecuente. Dentro de la memoria episódica hay 3 grandes ramas: la retención, la recuperación, ¿sí? ¿Es correcto? Y la codificación. ¿Me puede hablar de eso? Sí. La retención habla precisamente de pues la información. Aquí ya aplicó la de Cantinflas. Registrado. En la retención, Endel Toulville menciona que cuanto mayor sea el tiempo que una persona retiene una información, mayor será la complejidad para poder volver a recuperar. ¿Es correcto? Correcto. Entonces, si una persona retiene durante 6 años un recuerdo, se verá mayormente afectado al momento en el cual se pretenda extraer esa información. ¿Es correcto? Sí. La codificación, ¿qué es la codificación? Pues es la modificación de la información, de cómo del almacenamiento. Estamos hablando de cómo es que tú la recuerdas y la expresas. La codificación podemos decir que es la manera en la que una persona está asimilando lo que le está pasando. ¿Es correcto? Sí. Ok. ¿Escuchaste eso? Igualdad cualitativa. El discurso de moda para decirte en la cara que, como no pueden dar el ancho bajo el mismo nivel de exigencia y rigor, el gobierno les va a bajar la barra y les va a regalar los puestos por decreto. Te exigen un 50-50 a la fuerza. Pero vamos a sacar este circo de la política y vamos a llevarlo a un escenario de vida o muerte, el sistema penal. Imagínate un tribunal, un juicio donde no se está debatiendo una calificación, sino donde te estás jugando 20 años de tu vida en una prisión de máxima seguridad. Para entender por qué meter cuotas aquí es un peligro letal, primero tenemos que analizar cómo procesa la información un cerebro y el otro. Y vamos a destrozar de una vez por todas ese comportamiento patético que muchas de estas mujeres, especialmente las señoras grandes, juran que es una muestra de inteligencia superior. Ya sabes perfectamente a qué me refiero. Esa mujer que ve demasiadas telenovelas y se siente una estratega maestra, una detective de élite cuando quiere sacarte la verdad de algo. En lugar de tener el valor frontal de hacer una maldita pregunta directa, tienen un cortocircuito en el cerebro y empiezan a dar rodeos ridículos. Intentan aplicar lo que ellas creen que es psicología inversa de la KGB para meter hilo y sacar hebra. Ponen un tonito condescendiente y empiezan a afirmar cosas esperando que tú caigas. Ay, fíjate qué casualidad, ¿no? Que justo empezó el incendio, y el coche de tu amigo estaba ahí. Entonces tú sabías, ¿verdad? Ah, entonces ¿verdad que sí estabas ahí? Dan 50 vueltas absurdas, intentando acorralarte con suposiciones tontas para ver si tú solito te tropiezas. Pero donde de verdad se ve lo patético de su proceso mental es cuando intentan interrogar a un niño. Ahí tienes a la señora, sintiéndose la gran psiquiatra, queriendo sacarle un chisme familiar a su propio nieto de 3 años. En lugar de preguntarle de frente, empieza a meterle sus propias palabras en la boca al chamaquito. A ver, mi niño, ¿quién te dijo eso? Te lo enseñó tu otra abuelita, ¿verdad? Tu otra abuelita habla mal de mí, ¿verdad que sí? Ah. Entonces te pegó tu prima, ¿verdad? Yo sé que sí, dímelo, ¿verdad que sí te pegó? Por el amor de Dios. Es un espectáculo penoso. Quieren forzar la respuesta que ellas ya tienen en la cabeza y terminan interrogando a la pared. Y lo más ridículo es que el pobre niño de 3 años se le queda viendo con cara de ¿qué diablos me estás diciendo, señora loca? Se da la vuelta y se va a jugar con sus carritos. Ni a un infante con el cerebro en desarrollo le pueden ganar su jueguito psicológico. Si lo analizamos desde la ciencia del procesamiento mental, esto no es una estrategia, es una incapacidad cognitiva real. Es la imposibilidad absoluta de estructurar una línea lógica directa. El procesamiento de un hombre funcional es una flecha del punto A al punto B. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Fin del problema. Precisión y ahorro de energía. Así que, cuando un hombre ve a una de estas mujeres haciendo su circo de preguntas rebuscadas, detectamos la estupidez desde la primera sílaba. Sabemos exactamente qué quieren saber, pero vemos cómo se tropiezan solas tratando de ocultarlo. La única razón por la que no las humillamos en el momento y las dejamos hacer su teatro, no es porque nos hayan engañado.
Es porque nos da una flojera inmensa lidiar con su histeria. Entre hombres nos volteamos a ver, suspiramos, nos reímos por dentro y decimos, pues son viejas, entiéndelas, dalse el avión. Las tratamos con condescendencia porque su incapacidad para ir al grano da vergüenza ajena. Es más, aquí viene la contradicción más estúpida de todas, ¿no? Tú le puedes preguntar a una de estas señoras, a la clásica tía Pía que te dice que mi argumento anterior es puro machismo. Y fíjate bien, lo más probable es que esa persona sea profundamente creyente. Creyente en la religión, en la palabra de Dios, en las predicaciones de su pastor o su sacerdote. Cree ciegamente en la iluminación divina. Hazle la trampa legal. Pregúntale, a ver, tía, ¿entonces usted considera que la Iglesia Católica es machista? Porque si usted va a la misa, sabe perfectamente que Dios no usa a una mujer para dirigir la congregación. Él sabe por qué no. La usará como monja, pero no en el púlpito dirigiendo. Y no es solo la católica. Si ves a los testigos de Jehová, lo mismo. ¿A poco la que predica es mujer? Si ves a los mormones, lo mismo. Si vas a la luz del mundo, lo mismo. Si vas a la Iglesia Universal, el que predica es hombre. Entonces, tía, ¿por qué hoy no las haces de a pedo? ¿Por qué no sales a gritar que esas instituciones son machistas, si ellas operan bajo la supuesta palabra de Dios y su iluminación? ¿Verdad que ahí te quedas calladita? Ahí sí aceptas que la máxima dirección es exclusiva del hombre, porque en el fondo de tu fe, aceptas que es la voluntad de Dios. Y si Dios sabe por qué no pone a la mujer al frente, ¿quién eres tú para exigir liderazgo en el mundo secular mediante un decreto del gobierno? No lo haces porque tu supuesta lucha por la igualdad es pura hipocresía política que se apaga cuando entra tu fe o cuando te conviene. Pero agarra a esa misma señora hipócrita, con ese mismo proceso mental ineficiente, ponle un traje sastre, dale un título regalado por la cuota del 50-50, y métela a un tribunal penal a interrogar a un criminal de verdad, a un sicario o a un perito hostil. Imagínatela usando su brillante estrategia de meter hilo para sacar hebra frente a un juez. Haciendo preguntas pasivo-agresivas de tía chismosa. Ah, entonces usted estaba ahí, ¿verdad que sí? ¿Sabes qué pasa en la realidad? El juez se está durmiendo, el abogado contrario se está riendo a carcajadas por dentro, y el delincuente ya la hizo pedazos. En un tribunal penal, intentar manipular con rodeos emocionales no te hace ver inteligente, te exhibe como una completa novata incompetente a la que le regalaron la plaza por decreto presidencial. El procesamiento legal de alto nivel, el que defienden los verdaderos tiburones de la abogacía, es una guillotina. Es frío, brutal y letal. Un abogado de excelencia absoluta, el que pasó por el filtro de la selección natural y no necesitó cuotas de lástima, no te pregunta tonterías. Te acorrala con hechos, fechas, horas, contradicciones lógicas y peritajes exactos. Va a la yugular. Destruye el argumento en 3 preguntas directas, hace trizas al testigo y se sienta. Punto final. Aniquilación total del oponente. Y aquí es donde la realidad les revienta en la cara. La hipocresía más poética de todas. Imagínate a una de estas mujeres empoderadas, de las que aplauden todo el día el discurso de la igualdad cualitativa y marchan exigiendo el 50-50. Un día, por azares del destino, a ella o a su hijo los acusan de un fraude millonario, o de un accidente de tránsito con muertos. Se enfrentan a 20 años de cárcel real. En el momento en que esa mujer pisa el Ministerio Público y huele el metal oxidado de los barrotes, todo su teatrito se hace polvo. El feminismo, la sororidad y las cuotas de género desaparecen de su cabeza en un microsegundo. Cuando tiene que elegir quién la va a defender para no pudrirse en la cárcel, ¿tú crees que va a pedir a la abogada de la cuota política? ¿Tú crees que va a querer a la abogada que parece tía chismosa interrogando a un niño de 3 años? Por supuesto que no. Va a llorar, va a gritar y va a endeudarse de por vida para contratar al abogado hombre más despiadado, frío, lógico y destructor que el dinero pueda encontrar. Porque cuando la que está a punto de perder su libertad es ella, de repente, la excelencia pura sí le importa. De repente, ya no quiere igualdades regaladas por la presidenta, quiere superioridad absoluta. Y sabe, en lo más profundo de su instinto de supervivencia, que para ir a la guerra contra el Estado y ganar, necesitas a la máquina de procesamiento masculino más letal de la sala.
Ahí está su verdadera cara. Exigen mediocridad para los demás mediante decretos, pero cuando su pellejo es el que está en riesgo, exigen el máximo rigor. El juicio ha terminado.